tiene una importancia vital, toda vez que el asesor inmobiliario, el agente inmobiliario debe tener un background de formación en todos los ámbitos que inciden en el valor de la tierra. Por eso, si bien el tema que vamos a tratar se refiere, ¿quién tiene por ahí la cámara abierta? Sí, por favor, Potenza, que coloque el micrófono que hace eco. Disculpe, ya. Gracias. Bueno, si bien es cierto, la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales es una ley nueva, fue dictada en julio del año 2022, todavía no ha sido implementada. Quiero comenzar por ahí, al decir que no existe ninguna zona económica especial creada con ocasión de esta ley. Ya en el país existen zonas económicas especiales, existen 14 en concreto, pero no están creadas bajo el ámbito de esta ley. Todas esas 14 zonas económicas especiales pueden continuar, pueden desaparecer o se pueden modificar de acuerdo al contenido de esta ley. Esta ley está en una etapa incipiente donde se está creando una superintendencia. Esa superintendencia es la que va a regular todo ese ámbito y hasta ahora no hemos visto resultado con aguas afuera de la superintendencia y por lo tanto no tenemos información al respecto. Sin embargo, el agente inmobiliario debe dominar las nociones básicas de esta norma porque incide en algo que nosotros comercializamos todos los días, que es la tierra. La operatividad práctica o la efectividad o no de una zona económica especial incide en el valor de la tierra y consecuentemente de todos los inmuebles, galpones, locales y todos los locales y todos los inmuebles que estén en el área circundante de esa zona económica especial. Porque lo que se busca con una zona económica especial es la mejora de la economía de una zona en específico, un área geográfica en específico. Entonces voy a compartir la presentación que tengo por acá para que vayamos dándole forma a esto. ¿Se ve bien, Yelitza? ¿Completo o no? Sí, José, perfecto. Se ve bien. Ok. Lo primero que hay que decir es que, parece mentira, hay que definir la zona económica especial, pero el propio nombre casi que lo define. Es un área geográfica delimitada con un régimen que lo regula muy específico. Y ese régimen es lo que hace atractiva la inversión para, bien sea el capital nacional o el capital extranjero. Normalmente las zonas económicas especiales buscan incidir sobre todo en este último, en el capital extranjero, toda vez que el país lo que busca es una inyección de capital para desarrollar una zona que estratégicamente pueda ser considerada. Así vemos en un estudio de Lice Guerrero que ella dice que se han estudiado 127 leyes de zonas económicas y el objeto de investigación tenía 94 leyes con incentivos fiscales y 98 leyes con incentivos fiscales y 94 con regímenes aduaneros especiales. ¿Cuál es la diferencia? En materia tributaria existe tributación interna, que es los impuestos que nos afectan a nosotros, los ciudadanos, de manera directa. Puede ser el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las grandes transacciones, los impuestos municipales, los impuestos estatales por timbre fiscal, los impuestos municipales por inmuebles urbanos, los impuestos por zonas económicas. Eso es lo que se llama tributación interna. Y externa es el régimen aduanero. Toda mercancía que vaya a ingresar al país se le cobra un tributo y normalmente ese régimen está establecido como para compensar la diferencia de precio que puede haber en el exterior al interior, para que también se desarrolle el Producto Interno Bruto. En otra palabra, digamos que las zonas económicas especiales son elementales para el desarrollo de una infraestructura de la tierra, de todo un capital que se va a desarrollar en esa zona económicamente, esa zona geográficamente delimitada y que busca precisamente a través de incentivos fiscales, porque es lo que atrae, voy a estar exento de impuestos,
que se desarrolle esa zona en específico. La primera zona económica especial que nació en el mundo fue en el año 1937 en el puerto de Brooklyn, en los Estados Unidos. Posteriormente, este modelo fue replicado en otras partes del mundo. En Europa fue en Irlanda en el año 1959 y casi 3 décadas después, las zonas económicas llegaron a América Latina y en Asia. Valga resaltar que en Asia, específicamente en China, es la zona donde actualmente existen más zonas económicas especiales. Recordemos que geográficamente China es un país muy extenso y que requiere la intervención del Estado para que el desarrollo no se conglomere en una zona única de China, sino que busca que se expanda a través de todo el país. Para el año 2018 ya existen cerca de 5.400 zonas económicas especiales en 147 países y las últimas 1.000 de esas 5.400 se han desarrollado entre el año 2015 y 2018. Las zonas económicas en Venezuela son 14, que están ahí enumeradas. La primera del país fue la zona franca industrial, comercial y de servicios de Paraguaná, que fue impulsada por la Cámara de Comercio del Estado de Paraguaná. Luego se fueron implementando otras zonas económicas, hay en Mérida, hay en Paraguaná, después se creó otra zona que fue de inversión turística, en Santa Elena de Guairén, en Nueva Esparta, que es muy conocida. Luego se amplió la de Paraguaná como una zona económica especial porque ya abarca todos los regímenes de zona económica. Luego está la de Ureña, la de la faja petrolífera del Orinoco, el arco minero, la zona de desarrollo nacional de la faja pesquera y acuífera de los territorios insulares, la zona económica de Guarenas Guatire, la zona especial de Tinaquillo y San Carlos y la zona especial de Palavecino y municipio de Irribarre. Como podemos ver, en casi todas estas zonas, RIB tiene presencia. Tenemos presencia en Mérida, tenemos presencia en Paraguaná, tenemos presencia en Nueva Esparta, en Ureña no la tenemos, pero tenemos cerca a la gente de Mérida, tenemos en Guarenas Guatire y tenemos en el estado Lara y ellos tienen cerca el Tinaquillo y San Carlos. Entonces, fíjense la importancia de esta ley, aguas adentro de nuestra empresa, RIB. Tenemos que tener conocimiento de que existen estas zonas económicas especiales como un elemento de promoción y diferenciador a la hora de vender una tierra determinada. Este es el mapa de cómo está distribuida las zonas económicas especiales. Y vamos con las características. Obviamente que la primera característica es que es una zona geográfica delimitada. La otra característica es que tienen regímenes regulatorios propios, distintos al país. Por ejemplo, eso podemos verlo en Margarita y en Paraguaná. Ellos están exentos de algunos impuestos, no se pagan algunos impuestos y tenemos una capacidad de compra de una mercancía en un número determinado. Y para sacarlo de ese territorio, inclusive existen regímenes de alcabalas o regímenes aduaneros, de control aduanero específicos que nos vigilan, que la extracción de la mercancía se haga de acuerdo a ese régimen. Las personas que están en Paraguaná y Margarita deben saber específicamente cuál es el punto. Otro de los aspectos que puede tener una zona económica especial es un régimen cambiario distinto. En algunas partes del mundo se permite en esas zonas económicas la libre convertibilidad de la moneda, inclusive la libre transactibilidad con moneda extranjera en las operaciones que se realizan en esa zona. Casos que yo he presenciado, por ejemplo, en Panamá, hay zonas donde se permite comercializar, además del dólar, que es la moneda que utilizan los panameños, con el euro, con todo eso, y las monedas no tienen por qué ser cambiadas, ya la puedes utilizar directamente en algunos negocios. Y la otra característica es que presentan una infraestructura de soporte para las actividades económicas que se van a desarrollar. Esta es la clave de nosotros. El saber que cuando se va a crear una zona económica especial, eso debe tener incidencia en la infraestructura que está instalada. Lo ideal es que existan unas condiciones mínimas para la instalación de esa zona, para la creación de esa zona económica.
pero también tiene que desarrollarse toda la infraestructura para prestar el servicio adecuado. Entonces, por ejemplo, podemos ver que tiene incidencia en todo lo que son galpones, en todo lo que son talleres industriales, en todo lo que puede hacer comercializaciones al mayor, es decir, tiendas mayoristas, y eso requiere la construcción en muchos casos de zonas de infraestructura especial para esa zona. Otra de las características es que facilitan los pasos, los procedimientos, la operatividad, por ejemplo, y eso es lo que se llama en la práctica la taquilla única. Hoy en día se llama taquilla única. Por ejemplo, todos los pasos que se vayan a hacer para adquirir una tierra pueden ser conjugados en un solo órgano. No como es actualmente, que tenemos que pagar una planilla única bancaria, un impuesto a la gobernación y un impuesto a la alcaldía. Todo eso puede ser simplificado en un solo procedimiento, en una sola planilla, y luego los organismos que están vinculados a través de un procedimiento que se llama coordinación, establecen el mecanismo de distribución de los tributos. Entonces, en esas zonas económicas especiales, debe existir procedimientos expeditos, procedimientos fáciles, procedimientos que permitan realizar operaciones de manera seguida, de manera permanente, de estar el intercambio se haga de una manera más fluida que lo que se hace en condiciones normales. Igualmente, pueden haber facilidades para la contratación de servicios, facilidades en materia laboral, pueden haber facilidades en los permisos para la construcción. Los permisos de construcción, de hecho, no pueden estar sometidos a estos regímenes que para construir hay que durar 2 o 3 meses para poder conseguir un permiso de construcción, sino que deben ser muy fáciles, porque el tiempo que pase el inversor para sacar un permiso es un tiempo que es perdido, que es dinero perdido. Y en consecuencia los procedimientos deben agilizarse. Esa es otra de las características fundamentales de las zonas económicas especiales. ¿Qué tipo de zonas económicas especiales hay? Hay de libre comercio, hay de procesamiento de exportaciones, industriales, puertos libres, de fábrica única, zonas especializadas y zonas empresariales. Las de libre comercio es en aquella zona donde el tránsito o comercio de mercadería no está normalmente regulada por un impuesto que los afecte. Llámese el impuesto al valor agregado, por ejemplo. En las zonas de procesamiento de exportaciones, inclusive, en las zonas de libre comercio también se puede facilitar la importación de productos y reexportación de esos productos sin necesidad de pagar impuestos aduaneros. En las zonas de procesamiento de exportaciones es normalmente eso. Lo que se hace es importar mercancías, procesarla y después exportarla. En los parques industriales lo que se busca son beneficios fiscales, como por ejemplo la deducción que se hace del impuesto sobre la renta por mejoras hechas en su instalación. Esos beneficios y también el IVA o el impuesto sobre la renta o descargos de impuestos sobre la renta o reducción son los que en una zona determinada permiten establecer parques industriales. Ese es el caso típico de Guarenas Guatire. Puertos libres, que es lo que conocemos en la zona de Margarita y de Paraguaná, es donde precisamente se puede comercializar algunos productos sin pagar un impuesto. En el caso de Margarita y Paraguaná, el impuesto al valor agregado, y eso nos permite a nosotros adquirir alguna mercancía de una manera más económica. Zonas de fábrica única donde se especializa esa zona en un solo rubro de fábrica. Son muy poco frecuentes este tipo de zonas especiales, pero sin embargo en el mundo existe. Zonas especializadas donde ya no es un solo rubro, sino pueden ser varios rubros. Por ejemplo, puede ser confección textil, confección del calzado y algún rubro conexo a ese ramo. Y las zonas empresariales, donde ya efectivamente se pueden instalar tanto centros financieros como centros empresariales especializados que están sometidos a un régimen fiscal especial. Los modelos de zonas económicas pueden ser públicos, donde todos los beneficiarios son personas jurídicas del sector público, privado, donde el desarrollo y administración de la zona económica es llevado por los actores privados, y mixto o híbrido, que es una combinación de ambos.
Este modelo es el que está siendo utilizado hoy en día en Venezuela, es el que se piensa utilizar, por ejemplo, en La Guaira, en las conversaciones que hemos sostenido con los gobiernos regionales de acá para la elaboración del decreto de la zona económica especial, es el modelo imperante. Porque dada la situación económica, se está tomando en cuenta que ni el Estado ni los particulares tenemos el capital suficiente para llevar adelante las cosas, pero entre ambos podemos construir algún modelo económico distinto en estas zonas económicas especiales. Los beneficios los tenemos como generación de empleos directos e indirectos, las mejores habilidades en transferencia tecnológica. Este es un punto muy importante que debe tomarse en cuenta. Si se desarrolla una zona económica especial, por ejemplo la industrial, y no hay transferencia de la tecnología, no se está logrando nada en el país. Lo importante es que el país adquiera esos conocimientos tecnológicos, los implemente y los haga propios. Eso es una de las bondades que hay que buscar de las zonas económicas especiales. Hay otros efectos positivos derivados de la implementación de mejores prácticas en las empresas donde se establecen. A veces se establecen regímenes como para que la administración de esas empresas sean sanas. Además de que la taquilla única de por sí lo beneficia, se busca que la administración de esas empresas sea sana. Por ejemplo, se pueden implementar algunos baremos, como por ejemplo el ISO 9000, o algunos baremos que incidan en unas mejores prácticas empresariales. Y en lo que a nosotros nos compete está el desarrollo de las regiones donde se establece. Si se desarrolla la región, se moviliza la economía y en consecuencia hay mayor demanda de inmuebles. Estamos en un mercado que está al revés, hay mayor oferta que demanda, pero las zonas económicas pueden trastocar o pueden revertir ese proceso, creando más demanda que oferta y en consecuencia una subida importante de los inmuebles. Pero cuando se hable de este tema, aguas afuera, hay que tener mucho cuidado, porque hay personas, porque ya lo estamos viviendo en La Guaira, que piensan que la implementación de una ley ya automáticamente genera un incremento en el valor de sus propiedades. Y eso no es así. Una ley no garantiza el éxito de las zonas económicas especiales. De hecho, en el mundo han habido más de 5.400 zonas económicas especiales y la gran mayoría no han sido exitosas. Porque una zona económica especial no depende específicamente de una ley, sino que participa de todo el proceso económico que conlleva que las autoridades mantengan los beneficios fiscales, que los particulares se complementen o se involucren en este proceso de la zona económica especial y que efectivamente todos los beneficios fiscales que se han otorgado sean realmente disfrutados y sean fáciles y dinámicos para la población. Otro de los beneficios, ya esto en el tema económico, es que incide en el Producto Interno Bruto. También puede incrementar, aunque parezca un contrasentido, puede incrementar la recaudación tributaria. Porque lo que los gobiernos dejan de percibir al exonerar a algunas empresas por estos rubros, lo terminan percibiendo en otro lado por la mejora en la economía. Al crecer la economía, esos otros rubros alimentan o compensan los impuestos que se han exonerado por el otro lado. Entonces, realmente los beneficios además inciden en ingresos por alquiler, en venta de infraestructura, galpones, terrenos, todo lo que está subrayado ahí en vino tinto porque realmente nos incide a nosotros. Pero eso, como les dije, hay que verlo de una manera muy delicada, de una manera muy puntual, tomando en cuenta de que estos beneficios son graduales. Depende del desarrollo de esa zona económica especial. En Venezuela tenemos muchos ejemplos de zonas económicas especiales que no han sido realmente exitosas. Si nosotros nos ponemos a evaluar de las 14 zonas económicas especiales, hoy en día todas están afectadas, porque realmente no hay un verdadero incentivo al crecimiento en esa zona. Por ejemplo, en Margarita hoy en día se ve que está mejorando un poco la economía, producto de que están llegando otra vez los buques extranjeros, de que está llegando el turismo extranjero, porque realmente la capacidad de compra de nosotros no incide en una zona económica como Margarita. Igual pasa en Paraguaná. Paraguaná necesita de la inyección de capital extranjero
de repente de la apertura de esas fronteras que tenemos frente a Paraguaná, como son las islas del Caribe, para poder generar un tráfico económico que beneficie a esa zona. Ahora la pregunta es, ¿los beneficios fiscales son únicamente estos? Pues la respuesta es no. Porque a través de un mecanismo que establece la propia Constitución, que son los mecanismos de coordinación y armonización de tributos, ya en otros países se ha hecho y en Venezuela se puede hacer, porque cuando se habla de beneficios normalmente se piensa en impuestos nacionales, pero también existen impuestos municipales que hoy en día afectan de manera considerable a los comerciantes. De hecho, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero acá en La Guaira la queja es el alto costo de los impuestos, el alto costo de los servicios públicos y la imposibilidad de muchas empresas de llevar adelante operaciones por estos altos costos. Entonces, a través de mecanismos coordinados, a través de, inclusive, hoy en día existe un proyecto de ley que se llama Ley de Armonización y de Tributos. Esa ley puede regular y establecer mecanismos para que incida en todos los tributos de esa zona económica especial. La ley, como les dije, fue dictada en julio del año 2022, el 20 de julio, y en sus definiciones generales define cuál es su objeto, el ámbito de aplicación, los principios, las definiciones, te dice que es una zona económica especial, va definiendo todo, la declaratoria de interés general y utilidad pública. Esta declaratoria tiene mucha importancia porque le permite en un momento determinado, aunque suene feo por el tema de toda la experiencia que tenemos en materia de expropiaciones, a veces las expropiaciones son necesarias. La declaratoria de interés general de utilidad pública permite hacer expropiaciones, por ejemplo, para hacer ampliaciones de vías, para hacer mejoras en la prestación de servicios y todo esto que realmente incidiría en el desarrollo de esta zona económica especial. Y los propósitos de ley, te dice cuál es el propósito de la ley. Luego, ya entrando un poco más en la materia específica, lo que es la creación de las zonas económicas especiales, ellas se crean a través de un decreto. Así que quien les diga hoy en día, como lo han dicho algunos inmobiliarios aquí en La Guaira, que existe una zona económica especial en La Guaira, la respuesta es no. Y salvo esas 14 zonas económicas especiales que vimos al principio, con esta ley no se han creado hoy en día ninguna zona económica especial. Entonces, eso se hace a través de un decreto. Esto es un mecanismo que utiliza hoy en día el legislador de no crear todo en la ley. Deja mucho al decreto. De hecho, los beneficios fiscales en la ley están descritos de una manera muy somera. Y en el decreto se pueden desarrollar todos los beneficios fiscales que se van a beneficiar en una zona económica especial. Y también puede suceder que en una zona se exonere del IVA y en la otra zona se exonere el impuesto sobre la renta, o en uno eliminen la aplicación del impuesto a las grandes transacciones, que estamos pagando por el 3% de operaciones en divisas, o las pueden suprimir todas o suprimir alguna de ellas. También pueden hacer una reducción a través de ese mecanismo de coordinación y armonización tributaria de los impuestos municipales, pero es el decreto el que debe establecer. Por eso, si en el futuro, en alguna de las zonas que están ustedes, ven alguna zona económica especial, recurren al decreto para saber cuáles son los tributos o los beneficios fiscales que tienen en cada una de las zonas. Porque un agente inmobiliario debería saber decirle a un inversor extranjero, sobre todo impuesto nacional, los beneficios que usted tiene en esta zona son menos pago de impuestos sobre la renta, menos pago de IVA, o una reducción sustancial del impuesto. Todo eso es lo que realmente nos permite a nosotros facilitar el proceso de venta. Ese decreto tiene que ser dictado en Consejo de Ministros, debe contener alguna serie de detalles, como la descripción geográfica, y se le presenta un informe al presidente por varios ministros involucrados en esta área, planificación, economía, y todos los ministros que están vinculados con las zonas económicas especiales, le presentan un informe al presidente sobre la zona económica especial. Una vez que es dictado el decreto, ese decreto sube
a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene un tiempo de 8 días para decir si está o no está a favor con esa zona económica especial. Y en esta ley opera algo que se llama el silencio positivo. Si la Asamblea Nacional no dice nada, se considera que es aprobado el decreto de zona económica especial. El decreto de zona económica especial, como lo dije, es el alma mater, es el acta de nacimiento de esa zona. Ese realmente debe ser el instrumento que nosotros debemos consultar, tener a la mano, escudriñar, conocer, para presentarle una situación a cualquier potencial cliente. En las condiciones para la creación de la zona económica especial, la ley regula cuáles son las condiciones. Debe haber fácil acceso a conexiones terrestres, acuáticas, fluviales, lacustres o aéreas. Debe haber recursos naturales importantes para la transformación industrial y satisfacción de necesidades nacionales. Esto más que todo es aplicado a las zonas económicas e industriales. No tiene sentido instalar una zona económica industrial, por ejemplo el arco minero, donde no hay productos naturales que explotar. Es la importancia de que se ubiquen, tengan recursos naturales importantes. O en materia de pesca tiene que haber una importancia considerable en la pesca y digamos, la facilidad de renovación de ese producto. Las condiciones que integran los procesos productivos, las estructuras industriales y productivas, es inconcebible instalar una zona económica especial donde ya no exista una infraestructura previa. Porque las zonas económicas deben empezar a producir resultados en lo inmediato. No es que vamos a esperar 10 años de construir galpones, industria, talleres, vialidad, servicios, para que comience la zona económica especial. Ya debe haber unas condiciones especiales para el desarrollo de esa zona económica especial. Claro, después que se instale la zona económica especial, el propio crecimiento de esta obliga al crecimiento de la infraestructura y una infraestructura económica y de servicios para el desarrollo productivo. Bueno, debe haber un background económico en la zona y también los servicios. Hoy en día esto es algo que pone en duda el desarrollo de las zonas económicas especiales. En muchas zonas del país tenemos déficit con el servicio eléctrico, déficit con el servicio de agua, y eso es lo que realmente pone en duda el desarrollo de estas zonas económicas especiales. El contenido del decreto, ¿cómo va a estar estructurado ese decreto? Va a tener nombre y tipo de zona económica especial. Va a tener las actividades económicas que regula. ¿Cuáles son las actividades económicas que van a estar realmente comprendidas en ese decreto? Las coordenadas, es importante que sea definido. Los polos de desarrollo, áreas de desarrollo y distritos motores de desarrollo. Es una tecnología propia de este gobierno, pero lo que quiere decir es cuáles son las áreas en las cuales se quiere desarrollar esa actividad económica. Los respectivos incentivos económicos especiales y de otra índole. En esta ley existe un incentivo económico, porque en esta ley se permite la creación de una zona cambiaria diferenciada al resto del país. De hecho, este decreto es, digamos, un poco osado porque implementa inclusive la posibilidad de tener un desarrollo financiero distinto al resto del país, un desarrollo bancario distinto al resto del país en esa zona económica especial. Entonces el decreto puede implementar eso. Y por supuesto va a tener una autoridad única. Esta autoridad única es la que va a regular todos los procesos, la que va a tener la taquilla única. Entonces ya pasan a un segundo plano las alcaldías y las gobernaciones en la obtención de permisos. Ya la autoridad única los asume como propios cuando se trata de ese tipo de actividades. Tenemos que los tipos de rubros que se abarcan en esta ley de zonas económicas especiales son la producción de bienes y manufacturas, la tecnología, servicios financieros y no financieros, y la producción agroalimentaria primaria. Estos son los cinco, y lo que pasa es que financieros y no financieros yo lo resumí en uno solo. Son los 5 rubros que pueden estar abarcados en las zonas económicas especiales, los que identifica la ley. Pero cuando la leemos, vemos que también toca el sector financiero y el sector cambiario, como lo dije anteriormente.
Los beneficios fiscales que podemos tener, que dice la ley, son dos. Realmente la ley no es muy bondadosa en materia de beneficios fiscales. Porque el primero de ellos, que es el que se refiere a los tributos internos, implementa un sistema que se llama drawback. Ese sistema es paga y yo después te devuelvo. Dame y te devuelvo. Es lo que significa drawback. Entonces, ese es un mecanismo que desde la implementación del Código Orgánico Tributario, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, ha sido fatal. Si ese mecanismo no se convierte en expedito rápido, en realidad en Venezuela no va a tener mucho éxito. Y el otro procedimiento y el otro tributo es el que está determinado por los regímenes de importación. Y también establece un régimen de reintegro. No es ni siquiera de exoneración. Lo ideal hubiese sido que exoneraran, pero establecen un régimen de reintegro. En materia aduanera, el procedimiento es engorroso, es lento, pero ha sido un poco más exitoso que en materia de impuestos nacionales. Conjuntamente con los beneficios fiscales, la taquilla única es la clave de este proceso, porque la facilitación de los permisos, de la obtención de los permisos para gestionar todo el desarrollo de la empresa, implementarla, construir, obtener los beneficios, la licencia de actividades fiscales, los permisos especiales en materias ambientales, cada uno de los permisos sanitarios, todos ellos deberían estar conjugados en una sola taquilla. Hoy en día vamos a desarrollar una empresa y entonces tenemos que comenzar con el permiso de construcción. Luego hacer la conformidad de uso. Luego la licencia de actividades económicas. Obtener los beneficios, los permisos sanitarios. Inscribirnos en la RUTAE. Tramitar otros permisos dependiendo del rubro de la empresa que tengamos. Entonces, con esta ley todo se simplifica. Esta ley obliga a que todo sea a través de la taquilla única. Bueno, ya esto es una reflexión muy personal, no tiene carácter político, pero sí tiene un análisis jurídico. Esta ley realmente es programática, no es la propuesta definitiva. Como lo he venido diciendo, la propuesta definitiva viene en el decreto de creación. En el decreto de creación se van a ir desarrollando todos los aspectos de estas zonas económicas especiales. Y igualmente creemos que hay que actualizar normativas que ya existe previamente, como son la referente al PEDUL. No sé cuál es la realidad de cada uno de ustedes, en cada uno de los municipios, pero en la mayoría de los municipios en los cuales yo tengo acceso a la legislación, el PEDUL tiene más de 40 años, 50 años, y eso no, el PEDUL no se corresponde con la realidad del urbanismo donde uno vive. Y debe de establecerse realmente una verdadera coordinación entre las distintas autoridades. Si tienen alguna pregunta. Es un comentario. Dilo tú aquí. Bastante. Habla aquí. No, eso no es ninguna pregunta. No. Bueno, entonces vamos a poner. ¿Una pregunta, Yeli? ¿Alguna pregunta por acá? Aprovechen a José. ¿Una pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, la pregunta mía sería la siguiente. Si bien es cierto ya... Buenos días, mi nombre es Rafael Torres de RIB de la Cascada, en Carrizal. Y mi pregunta o preocupación más que todo es, de acuerdo a su disertación, en la cual, si bien es cierto, la ley orgánica de zonas especiales fue decretada en el 20 de julio del año pasado,
y que realmente no se ha puesto en funcionamiento, debe ser por lo preparativo en la cual se debe desarrollar toda esta infraestructura para dar a cabo la apertura. Entonces, una de mis preguntas es, en esta ley se tomaron en cuenta las antiguas zonas especiales, las 14 que usted acaba de mencionar, y por otra parte es el incentivo fiscal que tiene, digamos, el inversor extranjero en garantizar sus inversiones aquí en Venezuela a través de la ley de zonas económicas especiales. ¿En qué forma esta medida, por lo menos que todo inversor extranjero cuando invierte en un país que está sometido a sanciones, no vaya a ser también perjudicado? Eso sería una de mis preguntas. Otra sería el beneficio que trae la aplicación de la zona económica especiales a corto plazo, porque realmente como no se ha aplicado todavía, es la dinamización de la economía a nivel nacional en estos 5 ejes de esa zona económica especiales, en tanto la parte energética, agropecuaria, turística, que son las más, digamos, incentivadas para desarrollar la economía del país. Entonces, mi pregunta prácticamente es, ¿en qué momento el nombre, pero no sé el desarrollo de esta zona económica? Perdón, ¿me puedes repetir en concreto la pregunta? Esa parte se oyó ruido. ¿En qué momento no se silenció el micrófono? Ahora sí, ¿en qué momento qué? Bueno, resumiendo, una es en qué forma el inversor extranjero ve protegida su inversión aquí en Venezuela. Si bien es cierto, hay incentivos fiscales para eso. Y la otra es en qué forma, si ese inversor extranjero trae su capital aquí para invertir en Venezuela, y de qué forma se garantizaría de que las sanciones que nos tienen sometidos aquí en Venezuela no vaya a afectar. Esa sería una. Otra es en cuanto a la apertura de la zona económica especial, cuando se le va a dar comienzo. Si bien es cierto, hay un preámbulo de desarrollo en infraestructura en esa zona. Eso tarda cierto tiempo. Entonces, más o menos, ¿en cuánto tiempo se vería aplicado eso? Y si bien es cierto también, la aplicación, una vez que se aplica esa zona económica especial, va a dinamizar la economía del país en todos los sectores. Esa sería mi pregunta. Ok, entendí que hay 3 preguntas. La segunda pregunta, ¿en cuánto tiempo? En realidad no te lo puedo responder porque no formo parte de ninguna estructura del gobierno como para saber en cuánto tiempo se ha debido. De hecho, la experiencia aquí en La Guaira es que el decreto lo han intentado dictar en 3 o 4 oportunidades y no lo han hecho. Han hecho invitaciones, inclusive a los miembros de la sociedad civil, a mí como miembro de la Cámara Inmobiliaria de La Guaira, me han invitado en 2 oportunidades donde anuncian el lanzamiento del decreto y no lo han hecho. La última pregunta, que está referida a los beneficios fiscales, entiendo que fue así lo que me preguntaste. Realmente los beneficios de esa zona económica especial no tienen que ser inmediatos ni tienen que ser positivos necesariamente. Por eso yo digo que, dada la experiencia en el mundo de las zonas económicas especiales, hay que ser cautelosos. Y creo que esa es la verdadera reflexión que tenemos que tener nosotros como agentes inmobiliarios. Porque recuerden que todo este tipo de noticias, que la gente se llena de excesivo optimismo o un optimismo desmedido, influyen negativamente en la comercialización de los bienes. En La Guaira ya lo hemos vivido. Hay personas, hay agentes inmobiliarios, hay profesionales inmobiliarios que han dicho que ya tenemos la zona económica especial, y he tenido clientes diciéndome que por qué su inmueble no ha subido de precio porque ya somos zona económica especial. Una zona económica especial no es garantía de éxito. Una zona económica especial es el decreto de creación de esa zona económica especial, es solo el comienzo. Es como cuando uno monta una empresa. No necesariamente uno monta una empresa y va a ser exitoso. El desarrollo de la empresa va dando o va diciendo si hay éxito o no. Entonces, hay que llamar a la cautela a nuestros clientes. Es un proceso económico gradual que puede ser positivo o negativo, que hay que observar con cautela. El empresario que tenga un bien, por ejemplo, comercial o industrial,
y lo esté vendiendo y diga que subió de la noche a la mañana porque se dictó un decreto de zona económica especial, hay que llamarlo a la cautela y a lo mejor hasta otras formas alternativas de que él espere un tiempo, como alquilar en vez de vender. O sea, debemos buscarle la vuelta para que él entienda que la mejora en la economía no es inmediata. La mejora en la economía puede darse de forma gradual. El tema de las sanciones es un tema que yo realmente no domino y que creo que muy pocos dominan. Yo he visto las sanciones de Estados Unidos, pero realmente las sanciones se han dado en la práctica con mayor efectividad que con lo que se dice en el decreto. Y se han dado con mayor efectividad porque realmente muchas empresas que no se rigen por esa norma de sanciones de Estados Unidos le tienen temor a los Estados Unidos. Una empresa china no tiene por qué acatar lo que digan los Estados Unidos, pero por el temor que tienen de poder seguir haciendo o no operaciones en Estados Unidos, entonces han acatado esas sanciones y se han sustraído de la economía del país. Pero ya eso es un tema escabroso, es político. Realmente no quisiera tocarlo porque como agente no estoy realmente llamado a hacer unas consideraciones políticas. Tienen que darse unas condiciones en el país para que las zonas económicas especiales sean efectivas. Tienen que darse unas condiciones muy perfectas. Todo tiene que darse, inclusive de parte de nosotros. Cuando digo de parte de nosotros es porque cada uno de los ciudadanos que forma parte de esa zona económica especial tiene que cambiar su voluntad, a su dedicación al trabajo, su empeño. En las zonas turísticas tienen que cambiar, tiene que haber una mejor atención al turista. Todo debe cambiar. El decreto solamente es el punto de partida. Y con relación a los beneficios fiscales, la propia ley lo regula a través de un mecanismo de drawback, pero en la propia ley hay una norma que deja una salida cuando dice otros beneficios fiscales otorgados. Entonces, a través de los decretos, por lo que he oído en el caso específico de La Guaira, en las reuniones que hemos sostenido, se piensan implementar otros beneficios fiscales que alcanzan a la alcaldía, beneficios fiscales que alcanzan en la gobernación, y en el ámbito nacional se van a recuperar esos incentivos fiscales que se daban anteriormente cuando tú hacías inversiones tecnológicas o industriales en tus empresas, y eso te permitía en un lapso de 5 años recuperar a través de descuentos en los impuestos esa inversión que hiciste. Eso se está hablando en la actualidad y realmente significa un dinero importante en las empresas que declaran todos sus impuestos. Gracias por la pregunta. Otra pregunta que me dice por aquí. Entonces, sí, RIB Villalianza tiene una pregunta y luego Roma BR tiene otra pregunta. Entonces, adelante, Sí. Villalianza. Hola, buenos días. Muy buenos días. No te escucha mucho, Berlina. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Ok, fíjese, tengo una pregunta para usted. No se escucha. ¿Tú escuchas, José? Escucho bajo. Sí, sí, Voy a subir el volumen. buenos días. Ahora sí. Por aquí. Sí, buenos días. ¿Ahora sí me escucha? Sí. Ok, perfecto. Quisiera que me aclarara un punto, ya que soy nuevo en esta actividad, ¿verdad? Le escuché sobre la oferta y la demanda del mercado, ¿no? Y ayer justamente en nuestra reunión de los martes conversábamos acerca de eso. Entonces yo quisiera saber hasta qué punto a nosotros como agentes, ¿verdad? Cuando el mercado, por decirlo así, esperanzados en que se componga, que tenga un balance, ¿cómo podemos manejar esto? Porque sabemos que cuando hay más demandas, entonces los precios van a subir. Y si ahorita hay más ofertas, si se quiere, de acuerdo a cada zona, a cada sector, por decirlo así, o estado, los precios varían, son diferentes, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos esperar para nosotros, en mi caso, de ser nuevo en esta actividad? ¿Cómo puedo esperar el beneficio, bien sea para que las captaciones aumenten o tener un balance, o sea, mantener, bien sea un nivel óptimo para nosotros como asesor? Bueno, voy a tratar de responderte, pero no es el objeto, digamos, de la disertación, ¿no?
Pero la oferta y la demanda está determinada por las condiciones económicas del país, fundamentalmente. Y con relación a lo último que podemos hacer para captar más, bueno, tenemos que ser más creativos, más proactivos, diferenciarnos de todo el mundo, implementar, ser muy disciplinados en este trabajo de agente inmobiliario, dedicarle más tiempo que todo el mundo, tener una mejor oferta de servicios. Eso es lo que podemos hacer para captar más. Digamos que, y puede seguir implementando otras políticas para captar más. Ahora, ¿cómo observamos nosotros de una manera práctica si las condiciones están variando? Mire, yo creo que lo que hizo Jesús Alberto Fernández con la página web de RIB, donde hay unos grafiquitos que nosotros vemos de captaciones versus cierre, eso a mí me sirve como indicador. Yo puedo decir ahí que si los cierres están subiendo, la barra de los cierres están subiendo y la barra de las captaciones se mantiene más o menos igual, yo puedo decir que está empezando a cambiar un poco las condiciones del país. Pero yo les apuesto que las barras de todos son muy parecidas. Muchas captaciones y poco cierre con relación a esa barra. La diferencia entre esas barras irá cambiando en la medida de que la gente vaya invirtiendo y vaya comprando inmuebles en Venezuela. Mientras esa barra se mantenga así, es que las condiciones están iguales. Hay algo que no hacemos los agentes inmobiliarios, que es medir. Yo creo que los agentes inmobiliarios tenemos que acostumbrarnos a medir, porque nuestros clientes nos demandan información. En la medida que nosotros midamos, podemos darle información y podemos realmente desmontar esos paradigmas que tienen los clientes cuando salen cosas como esta, como la ley de zonas económicas especiales, que empiezan a distorsionar el mercado. Hay que decirle a los clientes, no, el mercado sigue igual, porque todavía las condiciones no han variado. De hecho, no existe el decreto. No existe decreto en ninguna zona. Y aún existiendo el decreto, hay que esperar el desarrollo de ese decreto, cómo lo reciben los inversionistas, cómo se van dando las condiciones para efectivamente decir, uno, que en esa zona económica especial, porque puede ser distinta la realidad de Mérida, que la de Guatire, que la de Paraguaná, que la de Margarita, que la de Nueva Esparta, por zonas económicas que recuerdo, puede ser cada uno distinto. En cada zona puede haber una realidad distinta. Entonces, los agentes inmobiliarios, lo que debemos es ser observadores, debemos ser evaluadores y debemos medir una realidad. Tenemos que aprender a medir esos valores, cómo está influenciando realmente esa zona económica en donde yo ejerzo mi actividad. Como agente inmobiliario que está comenzando, te digo que tienes un camino muy grande por delante, porque cuando uno está nuevo, uno puede ser muy creativo. Ya cuando uno tiene cierto tiempo, uno dice, no, yo me la sé toda y no inventa nada nuevo. Entonces, como está comenzando, te invito a que seas muy creativo, muy proactivo, que te dediques, porque lo que sobran son los inmuebles y lo que sobran son oportunidades. Y por aquí está la gente de Paraguaná. Muchas gracias, señor José. Adelante, María Rojas, de Roma. María, ¿está ahí? Sabes, yo la escribí porque no me ayuda el audio. Ah, buenísimo. Bueno, efectivamente, María, ¿no? María, en Paraguaná existe ya una zona económica, pero es previa a la ley. Todas las 14 zonas económicas que mencioné en la exposición deben adaptarse a esta ley y ahora pasan a ser reguladas por una superintendencia. No desaparecieron, siguen teniendo vigencia, pero van a ser reguladas con un nuevo régimen implementado por esta ley. Entonces, seguramente las zonas económicas ya preexistentes van a disfrutar de un nuevo decreto, ya no de creación, sino de reconversión o de regulación de esa zona económica especial. Claro, el Ejecutivo es el que tiene la última palabra. Puede decir que desaparezca, puede decir que
que se mejore, puede decir que se amplíe, puede decir que se mantenga, pero siempre lo que debe hacer es adaptarlo a este nuevo decreto. En el caso de ustedes, bueno, siguen teniendo lo que existe hoy, la regulación que existe de su zona económica especial, tal y como la tienen hoy, y no se ve afectada por la creación por la promulgación de esta nueva ley. Patricia de los Naranjos. Bueno, Patricia me pregunta que las leyes deberían tener un reglamento y en el caso de las zonas económicas, aparte del decreto, podría haber un reglamento. Realmente la ley no dice eso. Pareciera que el reglamento el decreto es el propio reglamento aplicable a cada caso en específico. No está prohibido que se dicte un reglamento, pero sería como un contrasentido porque cada decreto de creación es distinto. Cada zona va a ser tratada de una manera distinta. Entonces no tiene sentido estar dictando un reglamento cuando el propio decreto debe agotar, debe decir todo lo que implica la regulación de la zona económica especial de esa área geográfica. Entonces ese propio decreto de creación debería decir de la demarcación, como lo dije anteriormente, es decir, cuál es la zona geográfica demarcada, qué rubros va a tomar en cuenta de los 5 que se mencionaron, los beneficios fiscales que se van a implementar en esa zona y cómo va a ser el uso de la taquilla única en esa zona. Entonces no creo que sea necesario un reglamento en este tipo de ley, porque el agotamiento o desarrollo se hace a través de los decretos de cada zona. ¿Alguna otra preguntita? ¿Quién me comenta sobre la aplicación práctica de lo que estamos conversando hoy en el ramo inmobiliario? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo abordarían a sus clientes en las zonas económicas para desmontar ese mito de que ya hoy en día están subiendo los precios porque dictaron una ley orgánica de zonas económicas especiales? ¿O cómo les afecta? Porque, por ejemplo, puede haber un traslado de personas de una zona a otra. Si lo dictan en La Guaira, es posible que gente de Caracas se venga a La Guaira. Entonces, ¿cómo se desmonta ese mito? Julio, tú que estás de cumpleaños. ¿Cómo estás, José? Aquí, bueno, me estoy conectando apenas, estoy llegando a la oficina. De verdad, disculpa que no... Disculpa, no te preocupes, No, creo que no. Creo que va a quedar grabado todo. Ok, está bien. No hay ninguna pregunta entonces, Yeli, creo. ¿No hay más preguntas? Ay, aprovechen a José, que lo tenemos aquí gratis. Creo que quedó Bueno, todo claro, José. No quieren preguntar, no quieren bueno, participar. es que realmente es un tema un poquito escabroso. Estamos hablando de leyes que regulan creaciones de zonas económicas especiales, estamos hablando de impuestos, de tributos. Yo sé que eso es un poco escabroso, pero lo importante es que nos llevemos las nociones para poder abordar una conversación con un cliente y sostener el precio de un inmueble o sostener el por qué el precio del inmueble no está variando. Yo creo que eso es lo más importante, porque en términos generales esto no se trata de una disertación jurídica con fines de agotamiento del derecho, porque si vamos a hablar de tributos estaríamos horas acá. El tema tributario es muy largo, muy escabroso, pero realmente lo importante es eso, que nosotros incorporemos en nuestro lenguaje como agente inmobiliario un nuevo material, que tengamos una nueva formación sobre lo que son las zonas económicas especiales y lo que no son las zonas económicas especiales, de los beneficios o no de las zonas económicas especiales, que seamos observadores en cada una de nuestras zonas y que no nos adelantemos a emitir opiniones, como he visto algunos profesionales inmobiliarios que dicen que ya somos zona económica especial, cuando en realidad no lo somos. Las únicas zonas económicas especiales son las 14 que se describieron. El material que utilice Yeli te lo voy a mandar en forma de PDF para que lo haga llegar a los correos de la oficina y la gente lo pueda consultar con calma, lo tengan. Inclusive hay un material sobre el cual yo me basé, que es el UCAP
de Lichi Guerrero, es un libro, es bastante extenso, el que quiera leer, el que quiera profundizar, también se los puedo hacer llegar porque es un material que está público en la web, y la propia ley también te la hago llegar para que la tengan a la mano de manera de consulta. Perfecto, José, muy bien. Aquí hay una pregunta de Abaco Santa Mónica. A ver, la voy a leer. ¿Cómo aplicarlo a la venta de un fondo de comercio en La Guaira? ¿Cuánto aumentaría o podría incrementar el precio de una propiedad al estar dentro de la zona, zonas económicas? Bueno, al amigo de Abaco le voy a responder así. Primero, en La Guaira no hay zona económica especial. Eso es lo primero que hay que decirle al cliente. No existe en La Guaira una zona económica especial. En segundo lugar, ¿cuánto aumentaría o podría incrementar? Hay que ser observador de la oferta y la demanda. No existe otra manera de saber cuánto incrementa o cuánto no incrementa. En La Guaira ya de por sí vivimos una situación deficitaria en cuanto a los fondos de comercio en las zonas económicas privilegiadas. Aquí tenemos 3 ejes que son la zona de Maiquetía, la zona del Caribe y la zona de Castelamar, en unas zonas muy pequeñas. Y entonces eso hace que no haya mucha oferta de locales o fondos de comercio. Entonces eso ya de por sí hace que tengan un valor considerable. Sin embargo, el tema de la venta hoy en día todavía para mí no ha calado. En materia comercial la gente busca alquilar más que comprar. Porque los capitales que tenemos hoy en día en Venezuela no son tan generosos como para comprar y desarrollar un emprendimiento, sino más que todo están enfocados en alquilar y desarrollar el emprendimiento, porque el poco capital que se tiene está destinado a eso. Entonces yo particularmente observo que la venta, los precios van a seguir siendo los mismos durante un buen tiempo, salvo que se logre la entrada de capitales extranjeros. Y como existe todavía la precaución, el temor o el cuidado del tema de las sanciones, no están clara todavía cuál es la realidad del país a nivel internacional, bueno, simplemente hay que ser observadores. Hoy en día, mi respuesta concreta es que no varía para nada el precio. Y en cuanto a la aplicabilidad, no hay ninguna aplicación. Lo vende por todos los mecanismos normales de la venta del fondo de comercio. Tienes que hacer tu venta de acciones en el registro si vas al registro. Tienes que hacer tus publicaciones en la prensa si se trata de un fondo de comercio, la identificación del inventario, maquinaria, todo lo que rige un fondo de comercio. Que por cierto, eso es un tema que pudiéramos tratar más adelante, Yelitza, en materia jurídica, todo lo que abarca el tema de fondos de comercio, pero me vas a excusar, pues yo el mes que viene estoy todo el mes en examen y no voy a poder dar talleres. Yo sigo estudiando. José, tranquilo, después lo coordinamos cuando tengas un tiempo, pues, para abordar ese tema que es importante. Bueno, más preguntas, aprovechen. Las villas, las cascadas. Que no ha preguntado, Fortaleza Horizonte, Next Home Guatire. ¿Alguna pregunta? Grupo Millennium, Abaco sí. Potenza, BR La Candelaria, ¿tienen alguna pregunta? Ajá, el SM, el Recreo, José, ¿dónde podemos ver las zonas económicas especiales? Porque se ha dicho que La Guaira no lo es, pero en los informes que uno ve en internet sí sale. El mecanismo por excelencia para saber si una zona económica especial existe o no es la Gaceta Oficial a través del decreto. Y no existe ningún decreto que haya creado ninguna zona económica especial. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad con unos medios que en vez de promover la información, a veces promueven la desinformación. Por eso es que hay que recurrir a la fuente. Instagram no es fuente de derecho, ni Facebook, ni LinkedIn, ni Twitter. La fuente del derecho en Venezuela se llama Gaceta Oficial de la República. Entonces tenemos que estar claros con ese tema. No los informes que ven en internet
Son producto de no dominar bien el tema jurídico. Realmente yo he participado porque en La Guaira yo soy el presidente de la Cámara Inmobiliaria de La Guaira, me han llamado en varias oportunidades que van a anunciar el decreto, bajan las autoridades nacionales y hablan de otra cosa y no hablan del decreto. O sea, para mí que ellos ni siquiera tienen claro todavía lo que están haciendo, ni cómo lo están haciendo, o lo están estudiando, o no sé el alcance de lo que están haciendo, porque es algo que, al contrario de lo que dice la Constitución, en vez de ser público, difundido, consultado con la sociedad, como dice la propia Constitución, no, ha sido algo interno, secreto, desconocido, y el decreto específico de La Guaira no lo conozco. He oído las intervenciones puntuales del gobernador donde dice lo que él aspira que debe contener, pero no conocemos la redacción. Entonces, no hay zonas económicas especiales creadas desde julio del año 2022 con esta nueva ley. De hecho, la superintendencia todavía he oído que está andando en pañales, contratando personal, ubicándose en espacios, o sea, todavía están en esa etapa de instalación, están muy nuevos como para tener una zona económica especial. Lo último que supe es que dentro de 2 o 3 semanas van a dictar la zona económica especial de La Guaira, así como otras 4 que se están hablando, pero no lo sé, o sea, no lo sé. Eso es algo, un secreto que no lo conozco y bueno, se conocerá cuando salga en la Gaceta. Bueno, creo que no hay más preguntas, José. Cuéntame, ¿terminamos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Muchísimas gracias a todos por... Habíamos colocado el conversatorio un poco más largo porque pensamos que había muchas más preguntas, pero bueno, si todo está claro, creo que ya terminamos. Ah, bueno, aquí hay una pregunta de Abaco Santa Mónica. Entonces, aún estando dentro de una zona económica especial, el caso de los fondos de comercio junto con los locales comerciales, en otros casos, mantendrían el precio del mercado. Bueno, si ya existiera la zona económica especial, que no existe, porque las zonas económicas que tenemos son 14 y ya son preexistentes a la ley. Si ya existiera una zona económica especial, el propio decreto no debería influir en el precio. Si influye en el precio, sería solo especulación. El precio se determina por la ley de oferta y demanda. Dependiendo del éxito comercial o industrial de esa zona, seguramente incidiría en un aumento del precio. Pero si esa zona económica especial es un fracaso, pues el precio bajará. Todo depende de cómo se desarrolla la zona económica especial. Pero la ley no te garantiza éxito. La ley simplemente es un paso para dar unas condiciones y luego hay que efectivamente generar las condiciones desde el punto de vista económico, financiero, del apoyo en la permisología. La taquilla única es muy esencial en la minimización de todos los permisos y los trámites que hay que hacer para que realmente las zonas económicas sean efectivas. Y como lo decía el amigo de Cascada del Carrizal, pues deben también levantarse algunas sanciones económicas para que los inversionistas extranjeros puedan venir al país a hacer sus inversiones. Aunque ya se están acercando, aquí tenemos algunas experiencias en La Guaira de inversionistas de México, de España, de Noruega, que están interesados en invertir en La Guaira. No se están dejando caminalar por el tema de las sanciones y ya están interesados en algunos desarrollos turísticos antes de la promulgación de la ley. Pero efectivamente, si se levantan las sanciones, sería mayor la participación de empresas extranjeras en el país. Ok, aquí tenemos otra pregunta, José, de RIB Grupo Millennium. Por lo que entendimos, las zonas económicas especiales ya existían y esta ley vendría a regular las que ya están. Y todavía no hay detalles de cómo será aplicada. En esta ley se incluyeron unas nuevas. Pregunta Millennium, José. Perfecto, esa pregunta es muy interesante. Las zonas económicas ya existían, pero no determinadas, no reguladas por una ley marco. Existían porque en cada una de ellas, en Paraguaná, que fue la primera, se creó un decreto y en ese decreto se regulaba
todo lo referente a cómo sería el régimen de Paraguaná en ese entonces. Igual sucedió en Nueva Esparta, en Mérida, en Guatire, en el Arco Minero, en la zona de Ureña. De hecho, los que han pasado por Ureña se han dado cuenta que hay una instalación ahí de unas industrias específicas y uno dice, ¿por qué se aglomeraron en esta zona? Pues porque se creó una zona económica especial y que permitió, bueno, el aglomeramiento de ese tipo de industrias o manufacturas que hay en esa zona. En los que han ido a Margarita lo saben, cómo es el régimen de la zona económica especial de Margarita, que si no te puedes llevar más de una caja de whisky, lo que le gusta el whisky, que si no puedes comprar más de tantas piezas de ropa, cada vez que sale por el aeropuerto o por el ferry, por vía acuífera, es controlada la mercancía que uno ha adquirido, si es nueva, si es usada, todo eso. Es más o menos igual como cuando uno llega de viaje del país. Lo que trajo de afuera tiene que tener un valor, las facturas. Ese es realmente lo que inspira en una zona económica especial. Pero y lo que tiene, lo tiene por sus decretos de creación. El propio decreto es lo que dice cómo se va a regular en cada una de las zonas. Pero ahora crearon una ley marco, que es una ley orgánica que va a regularlas a todas. Obviamente, si crean una ley marco, deben adecuar todas las zonas económicas a esta ley marco, porque pudiera existir algo en cada uno de los decretos que colida con esta ley orgánica y que en consecuencia puedan decir no es nulo. Aquí no se permite la exoneración de tal cosa por esto y por esto y por esto. Entonces, debe haber un proceso gradual. Pero si han ofrecido 5 zonas económicas especiales desde hace 6 meses y todavía no han creado ninguna, creo que tenemos que tener bastante paciencia. Por ahora, los que ya están en una zona económica especial siguen siendo lo que son. No hay mayor variación y tendrán que esperar que haya variaciones en un futuro porque es lo que ordena la propia ley. Cuando me preguntan si en esta nueva ley se incluyeron unas nuevas, no. No hay zonas económicas especiales creadas en la ley. Solamente se dice cuáles son las condiciones para la creación de una zona económica especial. Dice, para que se cree una zona económica especial deben darse estas condiciones. Y el decreto deberá contener esto. Y el decreto identifica la zona. ¿Dónde las instala? ¿Dónde las crean? ¿Dónde las ponen? Ya eso es potestativo del Ejecutivo Nacional. Los crea el presidente a través de un decreto en Consejo de Ministros, previo a la presentación de un informe, y luego que se hace el decreto, el presidente tiene la obligación de enviarlo a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional en un periodo máximo de 8 días debe decir si está de acuerdo o no. Si no responde nada, se entiende aprobado. Ese es el sistema. Ahorita no hay ninguna nueva zona económica creada por la ley actual. Ninguna. Eso es algo que deben tener claro. No hay ninguna zona económica. Solamente las 14 que existían antes de la ley. ¿Algo más? Bueno, en el chat no hay más preguntas, José. Creo que estamos listos entonces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, pero vamos a tomarnos una fotito, José. Dale, por favor, abran todas sus cámaras, ¿sí? No se vayan todavía, vamos a tomarnos una foto. Activen sus camaritas. Ajá, a peinarse, a peinarse. Eso, ahí están pues. Ajá. Saludamos a María Teresa. ¿Cómo estás, María? Besos. Muy bien, ajá. Voy con la primera fotito. Excelente, viendo doctor Solórzano, maravillosa exposición. Sí, sí, así es. Pillado hasta por su... siempre tu disposición y tu apoyo para nosotros. Voy con la primera foto. Sonrisa. Ajá, Abaco Santa Mónica no tiene cámara, no hay problema. Susana, activa tu cámara. De tu inmueble Solution Caribe. Ajá, voy con la primera fotito, porque hay 2 páginas. Sonrisas. Ajá, ya voy, ya va. Un momentito. Ahora vamos con la segunda hoja.
Ajá, la cascada de Carrizal, tan sonrientes, así me gusta. Ya va, no te muevas, Rosy, que voy. Voy con la segunda. Aquí está. Gracias a todos, Villa Alianza, La Candelaria, Grupo Milenio. Muchísimas gracias a todos por su excelente participación. Gracias, José, por Muchas su gracias. apoyo para nosotros aquí en Oficina Principal. Y bueno, quedo atenta con la presentación para proceder con el envío. Gracias a todos, un placer. Que estén muy Feliz bien, que día a todos. vendan mucho. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, José. Buenos días. Orden. Feliz día. Ahora sí está abierto el micrófono.